Hola mis queridos drugos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy por fin toca hablar de cine otra vez, así que bienvenidos a la reseña de... Alexis, ¿le decimos? ¿Decirme qué? No, Dimori, ya la cagaste. Bienvenidos a la reseña de RWBI. La trama sigue a Ruby, una chica enérgica que por las casualidades de la vida termina en una feroz batalla que la llevará a ingresar a una academia donde aprenderá a ser una cazadora. Para proteger al mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. La animación por lo general no destaca y se ve acartonada. Agradezco el intento de ser característica y utilizar herramientas que no sean Garry's Mod, y entregarnos algo mejor dirigido, animado y escrito que otras webseries de aquellos años, como por ejemplo Adventure with Creepy Medic. Igualmente sigue estando lejos de series como Reboot, donde el estilo visual cumple un rol narrativo, o la serie de Spider-Man de MTV, donde los fondos y los personajes se ven relativamente más vivos que todo el elenco de RWBI. En retrospectiva, no es un mal trabajo a pesar de su simpleza. Otro detalle desagradable es que los secundarios no tienen diseño alguno. Comprendo que es una buena manera de ahorrar recursos y tiempo, pero eso no quita que no nos esté llevando a un camino ideal. Como mínimo pudo usar diseños genéricos. Es preferible eso a dejar enormes espacios en negro. Estas limitaciones no tienen por qué ser un impedimento para ofrecer una dirección refrescante e interesante. El mejor ejemplo es el cortometraje del año 2009 Titan Milk, de Jimmy Screamer Klaus, el cual trata de un niño que forma parte de una familia disfuncional que se encuentra con el diablo, representado por un perro que lo incitará a asesinar a su madre por estar embarazada del anticristo. Pueden ver su trabajo en su canal de YouTube y también es parte de la antología Where the Dead Go to Die del año 2012. En ambos metrajes, el creador de semejante concepto fue director, animador, editor, compositor y doblador de algunos personajes. Al igual que el creador de Ruby, hizo casi todo el trabajo. Pero el aludido logra crear una ambientación absolutamente dantesca, utilizando todos sus elementos en pro de representar de la manera más grotesca semejantes aberraciones. Si no están satisfechos, les presento a We Are the Strange, de M. Strange, estrenada en el año 2007, el cual trata las desventuras de una mujer maltratada y de una muñeca viviente que intentan sobrevivir en un siniestro mundo de fantasía. M. Strange fue director, actor de doblaje, guionista, compositor, editor, productor y animador. Lo anterior no impidió que el director fuera ambicioso. No solo la película está hecha con animación 3D, sino que hay stop motion y pantalla verde, e incluso logró que llegara al Festival de Sundance del año 2007. En cambio, la dirección de RWBI es estática la mayor parte del tiempo, y con planos funcionales, pero poco imaginativos. Lo anterior no quita mérito al trabajo que hizo casi por completo una sola persona. Si no puedes hacer una obra tan ambiciosa por un motivo u otro, no temas en dejarla para después, y practica con cosas más pequeñas. Así probablemente en el futuro tendrás más recursos y experiencias para llevarla a cabo. Hablando de la experiencia, se nota como con Dead Fantasy el director Monty Wong aprendió bastante. La acción es definitivamente lo mejor de esta serie. Casi todas son dinámicas, rápidas, vertiginosas y atractivas visualmente, además de poseer coreografías bastante bien realizadas. Se nota mucho la experiencia del director y animador en este sentido. La excepción a la regla es cuando las armas de fuego toman presencia, porque no hay excusas para que el personaje no quede como un colador cuando está rodeado y sin escapatoria. También pasa algo similar a la mayoría de las películas de Star Wars, en donde los sables de luz, o en este caso armas punzocortantes, pueden rebanar casi todo excepto a las personas. La estética pobre no hace menos el conjunto de las batallas.
Parecen una cinemática fantástica donde nos darán la oportunidad de darle fin a un jefe final desafiante. Lástima que ese momento nunca llega. Y el resto de apartados no están al nivel. Me gustaría decir que... Está bonito. Pero no estaría siendo sincero. La verdad que... Está bien culero. No entiendo por qué usar de base los cuentos de los hermanos Grimm si no utilizarás ese rasgo. Ruby está basada en Caperucita Roja, pero esto no se aprovecha en lo absoluto. Ambas mantienen la base de ser un individuo inocente, optimista e infantil, pero esto no cambia de un modo u otro durante la temporada. Un buen ejemplo de esto es Busa Caperuza. No, esa no. Gracias, Kuka. En donde Caperucita Roja mantiene dicha personalidad, agregándole un carácter más aventurero y decidido con el cual se hace humor, y se refuerza el arco principal y propio, logrando así que la protagonista cambie un poco su actitud y objetivos de manera orgánica, a pesar de su limitada animación y doblaje cuestionable. Entonces, el güerito amenazaba a la vieja y el peludo se iba a comer a la chavita. En RWBI no hay nada de esto, ni siquiera tiene un trauma o simbología que nos lleve a ese cuento y ayude a desarrollarla. Hasta un tráiler que refleja poco y nada del primer volumen hace un mejor trabajo adaptativo y reinterpretativo. Yang es Ricitos de Oro, proviniendo del cuento homónimo. Blake es Bella de La Bella y la Bestia. Ren es la versión masculina de Mulan. Weiss es Blancanieves. Nora es la versión femenina de Thor. Kira es la versión femenina de Aquiles. Joan Arc es la versión masculina de Juana de Arco. Los Grimm obtienen su nombre por el apellido de los hermanos Grimm. Ozpin y Glinda se basan en Oz y la bruja buena de, como podrán adivinar, el mago de Oz. Pero todas esas referencias son tan forzadas, intrascendentes e inútiles que tuve que buscarlas en internet para darme cuenta. Ninguno pasa de ser un agregado estético o meramente circunstancial. Por ejemplo, Ozpin se basa en el aludido porque ambos son figuras de autoridad, al igual que los personajes que referencian. No tienen ningún tipo de arco o personalidad más allá de lo evidente. Otro caso es Nora, la cual se basa en el dios nórdico únicamente por tener un martillo. De resto, es uno de los personajes más planos de toda la serie, por no hacer nada relevante. El mayor desacierto es el villano principal de esta entrega, el cual está inspirado en Polilla de Pinocho y Alex DeLarge, protagonista de La Naranja Mecánica, una de mis películas favoritas, vale la pena decir. Este último ya era un personaje desarrollado, tridimensional, carismático y atractivo, por lo que me resulta ridículo que no se haya aprendido nada de él, siendo que en parte está basado en el mismo, además de guardar poco y nada de Polilla. En otras palabras, Bulk y Skull son 1000 veces mejores que este papa frita. Hablando de todo un poco, ¿por qué todos los secuaces son copias baratas de Jim Starlin antes de su transición? ¿Por qué los malos parecen... Ok, yo leí. Son los Power Rangers. Dicen que devuelvas a Bulky School. No sé cómo interpretar la presencia de bullies de los 80s. Un intento muy desesperado por mantener la atención del público, algo de comedia infantil, o simplemente era lo siguiente en la lista de clichés. Hay ocasiones en donde esto tiene mayores implicaciones a pesar de no llevar a buen puerto. Por ejemplo, Sun Wukong está basado en el protagonista de la novela Viaje al Oeste, el cual porta el mismo nombre. Ambos tienen personalidades similares y en ambas historias hay un entramado político en los viajes de los personajes. Pero RWBI lo simplifica de manera infantil, dejando de lado la complejidad de la obra original. Otro ejemplo es Penny, la cual está inspirada en Pinocho. Su arco de personaje parece que remitirá a la obra original por ser muy similar, pretendiendo una versión más interesante y mejor animada que el infame Pinocho 3000. Pero antes de que ese desarrollo comience, ella desaparece, después del Deus Ex Machina del final, dejando todo en la absoluta... nada. En parte por lo anterior, los personajes no son interesantes. Acá pasó algo similar a Kamega Kill. Como nadie tiene nada interesante que decir, solo son interesantes de movimiento. Todo el elenco de RWBI son simplones la mayor parte del tiempo.
La chica fría distante y la rubia de carácter suelto no salen de sus respectivos papeles. La dama caprichosa se comporta del mismo modo y de un momento a otro aprende la lección, siendo un cambio brusco que ni siquiera tiene 5 minutos de desarrollo y que ni siquiera se mantiene con el tiempo. Ruby es el tipo de protagonista inocente, infantil y optimista. En otras palabras, es el modelo genérico de protagonista de shonen, pero se hace poco y nada con este tópico. Esto es irónico porque había material de sobra con lo que trabajar. Hasta cierto punto me recordó a Matilda. En el capítulo 3 ella dice lo siguiente: As a girl, I wanted to be just like those heroes in the books. Someone who fought for what was right and who protected people who couldn't protect themselves. That's very ambitious for a child. Unfortunately, the real world isn't the same as a fairy tale. Well, that's why we're here. To make it better. Esto nos lleva a la personalidad idealista y encantadora que tenía Matilda. Su genio y amabilidad estaba muy influida por las obras literarias que consumía. Mientras que en la película esto se nota por cómo ella actúa frente a las situaciones, RWBY muestra a su protagonista como una idealista descuidada e ignorante, demostrando que no interiorizó nada realmente. Ni siquiera hay momentos donde pone en práctica cosas leídas en libros de ficción para fracasar posteriormente, chocando así la expectativa con la realidad. Este rasgo se queda como algo anecdótico, desperdiciando gran potencial. Sinceramente considero que John Ark es mucho más interesante como protagonista. Es un individuo que tiene que progresar obligatoriamente para no ser descubierto. Sus conflictos internos son interesantes y sus miedos comprensibles, además de ser un sencillo pero efectivo generador de disidencias. Su manera de socializar torpe y optimismo contagioso son muy similares a los de Ruby, por lo cual la pregunta es entonces, ¿por qué considero más interesante uno que a otro? Al principio pensé que era algo completamente personal, pero posteriormente me di cuenta que era por cómo ambas personalidades se muestran en la serie. Mientras que Ruby permanece estática la mayor parte del tiempo, John Ark tiene varias subidas y bajadas, que lo llevan a cambiar de manera más orgánica. Esto sucede en el capítulo 12 y 13, en donde descubren su engaño y por causalidad nos muestra nuevas facetas de su persona de manera acelerada. Es el personaje más trabajado y pulido de este volumen y ni siquiera puedo decir que es un buen personaje. Además, sigue la incógnita de cómo llegó tan lejos si no sabía nada. Es como si en Hogwarts fuera un niño que no sabe hacer magia y que no lo descubran después de ver que no puede estar al nivel. En ambos casos lo veo bastante inverosímil. Aún así, le deseo lo mejor desde lo más profundo de mi bovino corazón. Ay, ¿cómo no quererlo? I'm sexy and I know it. En líneas generales, la mayoría de los personajes son aburridos de seguir. Nadie tiene nada interesante que aportar a excepción de que la trama avance o haya alguna pelea. Ni siquiera puedo decir que actúan de manera verosímil. Me impresiona que Equestria Girls haga que su protagonista se comporte de manera más humana y creíble que la mayoría de personajes del primer volumen de RWBY. Todo esto me recuerda a la primera obra de su mano, Dead Fantasy, al cual es un homenaje a Final Fantasy, Dead or Alive, Ninja Gaiden y Kingdom Hearts, en donde sus personajes se batían a duelo. El primer volumen de RWBY me recuerda mucho al último videojuego mencionado. Ambas tienen tramas interesantes en donde un concepto clásico choca con uno nuevo y nacen temas nuevos, y ninguno de los dos parece tener ningún interés en explorarlos. Por ejemplo, en la primera entrega de la franquicia de Kingdom Hearts, Riku, el mejor amigo del protagonista, se interesa mucho por el corazón de Pinocho. Esto abre enormemente la cantidad de conflictos posibles y tópicos a tratar, sin que esto detenga la obra y sus arcos principales, sino que los alimenta, pero se queda en lo básico sin explorar el potencial. En RWBY pasa algo similar. Estamos frente a íconos de la infancia de muchos de nosotros. De un modo u otro estuvimos en contacto con todos ellos. Sin embargo, sus elementos característicos se mantienen al mínimo, hasta hacerlos casi reconocibles. Tampoco sus historias originales son usadas de ningún modo en pro del desarrollo general de la obra, como ya he mencionado antes. Hasta cierto punto, RWBY es el hijo bastardo de Naruto y Harry Potter. Es decir, son un grupo de individuos que aprenden a sacar el máximo provecho de sus habilidades en una institución. También hay referencias a los susodichos,
como por ejemplo Ninjas of Love, el cual es una referencia al libro que lee Kakashi, que quizá de manera irónica tiene el mismo nombre que una película pornográfica basada en Naruto. Ok. Dejando lo turbio de lado, no quiero abandonar este ejemplo. Harry Potter tiene un mundo enorme, muy rico y detallado, que fácilmente puede enamorar a sus lectores y espectadores, cosa que han demostrado tanto los libros como sus películas. Es un excelente paralelo de cómo RWBY tiene un mundo pobremente planteado y que pudo ser 1000 veces mejor. Por ejemplo, el Bosque Esmeralda es la zona donde los estudiantes de la Academia Bacon tienen una iniciación donde se definirá su futura posición de batalla. De ella sabremos que hay 6 especies de Grimm. En cambio, en la primera película y libro de Harry Potter supimos de la existencia de los unicornios, qué función tiene su sangre además de lo evidente, cómo la sociedad de magos ve el asesinato de los mismos, descubrimos que existen los hombres lobo, Hagrid no niega ni afirma que están en los bosques, dejando una incógnita que se resolverá en posteriores libros y que agrega tensión al momento. Sabemos que los trolls habitan en ellos, y que pueden ser muy peligrosos. Descubrimos que existen los centauros, sus métodos de intimidación y sus actitudes ante los humanos. Incluso el nombre cliché de bosque prohibido está justificado. Sirve para evitar que los alumnos jóvenes busquen explorarlo. ¡Qué gracioso el nene! Mira las cosas que se le ocurren. Vamos a darle un premio. En tu madre. Otro ejemplo de este volumen está en el capítulo 13. Mientras más me lo mamas, más me crece. en donde nuestro grupo de caricaturas sin alma van a buscar savia roja, que básicamente es mermelada normal y corriente. En cambio, Harry Potter, las clases eran interesantes de ver y de leer. Introducían nuevos conceptos y reglas que hacían más rico el mundo. Una excelente prueba de esto es la clase de herbología en la segunda película. Ver la repelente apariencia de las mandrágoras, los efectos que pueden causar sus gritos, cómo cultivar bien a semejantes criaturas, todo esto hacía volar la imaginación del espectador. Y si este ejemplo no les gusta, tienen 7 novelas y 8 películas para elegir la que deseen. Este patrón es constante en todo lo que conforma a RWBY, dejando a esta webserie como una víctima fatal de la flojera creativa. Aparte, ¿en serio lo único que se te ocurrió fue crear un bosque de árboles de mermelada? Ni siquiera fauna tiene. ¡Qué estúpido! ¡Qué infantil! La originalidad por el culo. ¿Cuál es la gracia? El ritmo es bastante acelerado. Esto no ayuda a que la serie explore sus temas, su mundo o sus personajes. Se nota mucho más preocupado en avanzar la trama que otra cosa. Por eso algunos capítulos, como por ejemplo el 4 y el 5, se sienten como relleno a pesar de no serlo. Porque no pasa nada más allá de ir un punto a otro. Los conflictos y revelaciones son interesantes, pero dicho problema se resuelve en tiempo récord. No duran más de 2 capítulos y están explorados de manera tan superficial que apenas se perciben. Por ejemplo, en el caso de John, su arco dura exactamente 13 minutos. Otro caso es el arco de Blake, durando 22 minutos, en donde la acción bombástica se roba la atención y los aplausos, bien merecidos la verdad, en vez de darle la misma importancia que su arco de personaje. Y hablando de esto último, ¿cómo no logró explicar su situación a sus amigas? Estuvo más de 10 años en una organización terrorista y no sabe qué estaban haciendo incluso después de salirse. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? El soundtrack es completamente olvidable. Mantiene el tono de la obra y acompaña bien, pero de manera individual no tiene nada de especial. Sinceramente llegué a dormirme mientras la escuchaba. Mi nobleza obliga a decir que la serie mejora a pasos de bebé, pero le falta mucho para ser buena. Les diría que tengo fe, pero eso sería deshonesto. No tengo ánimo ni interés por todo lo que sucede acá. Después de un corto tiempo, estos personajes caerán en el olvido. Al menos en mi memoria. No esperé nada de RWBY.
y logró decepcionarme. No buscaba una trama compleja, buena música, fondos detallados o algo así. Buscaba un metraje que me contara algo básico que valga la pena. ¿Por qué crear una mitología de monstruos si no explorarás eso? ¿Por qué tantas referencias que no llevan a nada? ¿Por qué hacer que todo pase en una escuela sin aprovechar ese rasgo? ¿Por qué todo lo que la serie plantea no lleva a ningún lado? Hace mucho no me enfrentaba con un producto tan evidentemente deficiente. Ni siquiera la primera entrega de Kingdom Hearts estaba tan pobremente escrita. Apenas puedo decir que está al nivel de Akame ga Kill, o los primeros 6 capítulos de la primera temporada de Hyorin Yaruko-san. Ambas no hacen absolutamente nada con la catarata de posibilidades que dan sus conceptos. Para el que no conozca el anime, es básicamente una comedia romántica en donde a un chico la siguen chicas como moscas al excremento de caballo, con el detalle de que todas son criaturas lovecraftianas que adoptaron la forma de chicas de secundaria. Es triste que RWBY esté tan vacío. No tengo el más mínimo interés por seguir esta historia, que termina con el arco principal sin cerrar. Ni siquiera puedo decir que es mediocre como Joker. RWBY es malo, y esa es mi conclusión. Esto es genial. Recuerden que si les interesó la obra, la vean para sacar sus propias conclusiones. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan el video y sin más que decir mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.